A ver, ¿se oye bien? Nada. ¿Se oye? Ahora sí. Ahora sí, no digáis que no. Buenas tardes a todos los aquí presentes en este viernes 17 de octubre de 2025. Para los que no me conocéis, me presentaré. Soy Paco Rubio, soy actor presencial de teatro y cine y actor de voz en radioteatro, además de director general de ficción sonora en Hola Mundo Online Radio de la Agencia Mundial de Prensa. Dicho esto, saludos cordiales a todos y quería empezar porque no sé si todos han oído hablar de la Pepa. Es que no sé, no hablo de la prima de Damián, no, ni de la tía de Alberto tampoco. A ver si no liamos. No, veréis, me refiero a aquella famosa Constitución, la primera que se instauró aquel 19 de marzo de 1812 en las Cortes de Cádiz. Fue un documento fundamental en la historia de España e Hispanoamérica, ya que estableció los principios de la soberanía nacional, la separación de poderes y la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Se aprobó en un momento de gran turbulencia en España durante la Guerra de la Independencia Española contra Napoleón. Para entrar en materia, voy a hablaros un poquito de la misma. Las Cortes de Cádiz, que en aquellos tiempos eran un parlamento provisional, se reunieron en esa ciudad para redactar una Constitución, una que reflejara los ideales de la Ilustración y la Revolución Francesa. La Constitución de 1812 fue un modelo para otras constituciones en la región y sentó las bases para el desarrollo de la democracia en España. Su influencia se extendió más allá de sus fronteras y tuvo un impacto significativo para la creación de los países de Hispanoamérica una vez independizados, asistiendo diputados de los virreinatos y provincias de Hispanoamérica. Muchos de los líderes independentistas, como Simón Bolívar, se inspiraron en los principios de la Constitución y los aplicaron en sus propios países. Para conocimiento de todos, os diré que dicha Constitución estableció varios principios clave, incluyendo la soberanía nacional, que residía en la nación española y no en el monarca, la separación de poderes entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial, la igualdad ante la ley y la defensa de la patria. Todos los ciudadanos son iguales ante la ley sin distinción de nacimiento o fortuna. Y además también de unos principios liberales que se convirtieron en la base de la democracia en España e Hispanoamérica. Algunos de ellos incluyeron la libertad de expresión y la libertad de prensa, los derechos individuales, como la libertad personal y la propiedad, y un gobierno representativo en el que los ciudadanos elegían a sus representantes para que tomaran decisiones en su nombre. A pesar de su importancia, esta Constitución enfrentó desafíos y controversias, como suele ocurrir muchas veces. Algunos de los críticos argumentaron que la Constitución era demasiado radical y que no reflejaba la realidad de la sociedad española. Otros argumentaron que la Constitución no iba lo suficientemente lejos en la protección de los derechos individuales. Total, que como consecuencia de estas discrepancias, la Constitución fue derogada en 1814 por el rey Fernando VII, quien había sido restaurado en el trono después de la derrota de Napoleón. Y os preguntaréis todos, ¿y qué pasó cuando entró Fernando VII? Pues que se estableció un gobierno absolutista en el que se perdieron las libertades y los derechos individuales para España e Hispanoamérica. Aunque fue derogada en 1814, su legado continuó influyendo en la política y la sociedad española durante decenios. Y qué casualidad que, llegados a este punto y en estos momentos que vivimos, tres amigos cuyos nombres cito a continuación, Pedro Contreras Belchi,
Lo tenemos aquí como presidente ejecutivo. José Manuel Bustos Torres, secretario. E Ignacio José Sebastián Rivera, como tesorero. Han decidido unirse, movidos por el interés de nuestra historia, lengua y costumbres, porque coinciden en que la cultura hispánica, las normas legales y las tradiciones deben ser conocidas y valoradas por todos. Y creen además que nuestra sociedad debe aprender de los errores de las últimas décadas, siendo imparcial y de la forma más científica posible, para impulsar cambios sociales que sean un ejemplo para otros países. Por lo que con este propósito han creado la Asociación Cultural Económico y Social 1812, con el acrónimo de ACES 1812, en honor precisamente de la primera Constitución Liberal Española, una asociación que lleva consigo un proyecto cuya finalidad nos va a explicar a continuación su presidente ejecutivo, Pedro Contreras Belchi. Aquí presente, que os pido un aplauso para él, por favor. Buenas noches. En principio no debería de ser yo, pero hay que adaptarse a los inconvenientes, porque el presidente Gonzalo ha tenido que irse a los juzgados con su madre. Entonces, claro, pues me ha tocado de manera así rápida estar con vosotros. De lo cual, pues, por un lado lo siento, por otro lado, pues agradezco la presencia de todos y, en fin, que sepamos que esto nace de 3 amigos más 2. Uno que por motivos de servicio no puede estar, porque ya sabemos que cuando te llaman al trabajo, pues a veces es imposibilitarlo. Y a otras veces las necesidades familiares pues son las que nos complican la vida. En fin, nace de estos 5 amigos que por la historia, como muy bien ha explicado Paco Rubio, pues queremos que coincidir con la cultura hispánica, las normas que rigen los comportamientos ciudadanos y nuestras costumbres. Por eso nace nuestra asociación, sin ánimo de estar dentro de ninguna capa del ambiente político, y sí de una capa de apoyo de la ciudadanía y social, para lo cual vamos a intentar establecer una serie de reuniones como las de hoy, tipo conferencias, tipos debates, para que la sociedad y en resumen toda la ciudadanía pueda estar conociendo y apoyando lo que en realidad queremos, que es pues, una sociedad que esté enterada de todas las circunstancias y todas las normas que nos rigen nuestra vida. Debido a esta iniciativa, por tanto, y el interés de estar al día a día, pues coincidimos en una reunión en Cullera, y de ahí viene que los otros 2 pues, no estén aquí, porque uno vive, o sea, trabaja en Alcira, y el otro pues trabaja en Cullera, y encima pues ha sufrido estos imprevistos. De ahí proponer que no solo de política vive el hombre, sino que además de la política hay que dirigirla y orientar a la forma de actuar a la sociedad. Y por eso es por lo que se crea esta asociación. Entre otras cosas, lo formamos 2 retirados, como nos conoceréis, que somos Bustos y yo, y ya no tenemos otra cosa que hacer, nada más que meternos en problema. Y uno de ellos es Bustos, retirado, al igual que yo, y otro compañero que lo tenemos aquí, que bueno, él no está retirado y está compatibilizando a duras pues toda la labor de la asociación como buen tesorero. Esperemos que tenga mucho de trabajo, porque si no, mal asunto. Y por lo demás, pues muchas gracias, porque no puedo deciros muchas más cosas. Gracias por haber venido y, en fin, ahora voy a poner el paso a nuestro amigo José Javier Esparza, que nos va a dar un poquito de su... Julio, ¿ves? Como cuando las cosas vienen así, efectivamente, os paso por mí.
Vamos. Bueno, un momentito que se me habían revuelto los papeles. No sé si aquí el señor Pedro Contreras, como ha dicho que está retirado, me ha retirado el papel ya y todo. Bueno, a ver, a continuación tenemos el honor de presentar ante vosotros a un gran escritor e historiador, crítico cultural y ensayista español, además de periodista, que lleva años entregado a la tarea de reconstruir la identidad española a partir de su historia. De hecho, son testimonios su exitosa trilogía que os recomiendo a todos, sobre la Reconquista, vendida por docenas de miles de ejemplares, la Cruzada del Océano sobre el descubrimiento y conquista de América, la historia de la yihad, tal día como hoy, almanaque de la historia de España, tercios, historia, ilustrada de la legendaria infantería española, visigodos, la verdadera historia de la primera España, 35 razones para estar orgulloso de la historia de España, muchos libros escritos y publicados en la esfera de los libros. Estamos hablando de nada más y nada menos que José Javier Esparza Torres, a quien le damos la bienvenida. Y tienes tu micrófono, pues donde quieras colocarte, José Javier. Primero hay que ver, primero hay que ver que funcione el aparatito de ese amarillo de... Ahora. Bueno, muchísimas gracias a todos, muy buenas tardes. Gracias por haber venido hoy a hablar a escucharme hablar de 1812. Y lo primero, gracias ante todo a la asociación por haber pensado en mí para abrir este periplo bajo los números de una fecha que para la historia de España es absolutamente fundamental. 1812 es efectivamente la fecha de la primera Constitución moderna, es una fecha capital en la historia moderna de España y es además una fecha extremadamente mitificada por la historiografía moderna de España. Y sobre esto quería decir un par de cosas. La Constitución de 1812, con todo lo importante que es, en realidad estuvo vigente muy poquito tiempo. Pero como toda la historia de la España posterior la escribieron los liberales que la habían hecho, la izquierda de la época, ha pasado al imaginario colectivo como algo absolutamente crucial. En realidad no lo fue como símbolo, y de eso seguramente podremos hablar. Por otra parte, precisamente el hecho de que hayan sido ellos quienes hayan creado el mito de la Constitución ha creado la impresión de que España en realidad empieza a existir en 1812. Proclama derechos y libertades. Antes no lo sabía. Sí lo sabía, en el contexto del antiguo régimen. Habla de la soberanía. Antes no existía. Existía en el contexto del antiguo régimen. Es decir, que no podemos imaginarnos la Constitución del 12 tanto como una puerta que de repente se abre, como, imaginaos un gozne, una bisagra. Cierra una época y abre otra. Pero el mueble es el mismo. Eso es la Constitución de 1812. Una Constitución que llevan a cabo en circunstancias extremadamente traumáticas, unos españoles que no eran solo de aquí, y a eso me referiré bastante, sin saber muy bien lo que querían hacer. Algunos lo sabían, otros también, pero pensaban que era lo contrario de esos primeros. Claro. Así que el paisaje era formidable. Para empezar, lo primero, lo fundamental. Cuando penséis en la España de 1812, no penséis en lo que hoy es España, porque la España de 1812 abarcaba 2 océanos y 3 continentes. Claro, cuando dice el texto constitucional los españoles se refiere a ambos hemisferios y está hablando exactamente de todos.
Un ejemplo, en la historia de la cultura todo el mundo piensa, porque nos lo han enseñado así en el colegio, que en la España de la Ilustración no hay propiamente ilustración, unos poquitos y tal, los nombres, Feijóo, Jovellanos. En Ecuador, en el Perú, en Colombia les enseñan lo mismo. Un nombre, dos nombres, tres nombres. Ninguno se ha dado cuenta de que en esa época, en el siglo XVIII, todos éramos lo mismo. Y a esos nombres de los españoles ibéricos hay que sumar los nombres de los españoles de la Nueva España, de la Nueva Granada, del Perú, del Plata. Esto es un poco lo mismo. Cuando hablamos de esa España hemos de pensar en esa España bicontinental, tricontinental si añadimos Filipinas, que se extiende a lo largo de 2 océanos y que es una realidad política complejísima. Una realidad política complejísima que a pesar de la emergencia de Francia y de Inglaterra como grandes poderes en el siglo XVIII, sigue manteniendo un control territorial enorme sobre una buena porción del globo. Nos han enseñado que es una España decadente, que se está cayendo a pedazos. No es verdad, no es verdad. Poco antes del cambio de siglo ha salido de España la expedición Malaspina. La expedición Malaspina es la expedición más importante de la Ilustración europea. Un par de barcos que van recuperando todo lo que pueden en cuanto a mediciones geográficas, zoológicas. La más importante. Ha pasado prácticamente al olvido porque se la comió la guerra. En 1803, muy poquito antes de que todo se caiga, ha salido la expedición Balmis, que es la que lleva la vacuna de la viruela a América. Y es la primera vez que alguien consigue llevar una vacuna a otro continente y empezar a vacunar. Todo eso lo está haciendo esa España. Esa España es un mundo extraordinario todavía, que está viviendo, eso sí, súbitamente un trauma. Y ese trauma es la Revolución Francesa, que está siendo un trauma en todas partes. Aquí más, porque resulta que el rey al que le van a cortar la cabeza es primo del nuestro. Y es muy interesante ver cómo en la evolución de la España del XVIII, que insisto, es una España que tiene que hacer frente a 2 potencias emergentes, que son Francia e Inglaterra, ya estamos todos a la par, no es la España gloriosa de los Austrias, pero sigue siendo una España poderosísima. De repente se le cierra el mundo por lo que ha pasado en Francia, porque ha cambiado súbitamente el orden. Cambia el orden del mundo. También entendemos mucho mitificar la Revolución Francesa por culpa fundamentalmente de un francés que se llamaba Michelet, que se escribe Michelet, y que es el que escribe, igual que nuestro mito de la Constitución del 12, el mito de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue un baño de sangre descomunal. Absolutamente descomunal. Terminó con juicios completamente injustos por definición, como fueron los que llevaron al cadalso a la familia real, con el primer genocidio documentado de la historia en Europa, que fue el de los campesinos de la Vendée, esa región del sur de Bretaña, en Francia, y que naturalmente acabó llevando a la guillotina a los propios promotores de la revolución, como pasa siempre, y que acabó con un golpe militar, que fue el de Napoleón Bonaparte. Esa es la historia de la Revolución Francesa. Eso no quita para que todos esos acontecimientos trastornen radicalmente el orden del mundo. Y eso sorprende a España en una situación con un monarca no particularmente espabilado, tampoco era el idiota que nos han contado, pero bueno, con una situación política muy delicada en la que este nuevo monarca tiene que apoyarse en alguien de quien se fíe, alguien que no quiera enseñarle a él. Esto, por cierto, nos suena a épocas recientes, pero bueno. Y entonces echa mano de Godoy, porque es el que va a hacer lo que él quiera. No los Campomanes, los Florida Blanca y demás, ¿no? Y mal, y muy mal. Y muy mal porque resulta que esta vez el enemigo es más listo que tú y es más fuerte que tú. Y a ti todo te sale mal. Eso es lo que ocurre en unas jornadas absolutamente excepcionales como son las de 1808, que es en realidad el auténtico germen de 1812. Y yo sobre esto sí que querría detenerme un poco. En 1808 es cuando se produce el levantamiento del pueblo de Madrid el 2 de mayo y a partir de ahí el levantamiento de toda España en general, de todo el pueblo español. La situación política es la siguiente. El más listo y el más fuerte, que es Napoleón, ha convencido a padre e hijo, Carlos IV y el que será Fernando VII, de que su futuro, el de cada uno de ellos, y por separado, depende de Napoleón. Y era verdad, por otra parte. Ambos dos, pensando fundamentalmente en salvar su corona, tanto Carlos como Fernando, entran en el juego político que Napoleón traza
con una caligrafía excelente y que termina haciendo que la corona acabe en la cabeza del hermano de Napoleón. Bueno, por el camino, en España están pasando muchas cosas que generalmente no se nos cuentan, pero que son muy importantes para entender por qué va a pasar enseguida todo lo que va a pasar. Lo primero, se llena España de conspiradores. Y no de conspiradores liberales, de conspiradores que conspiran para Fernando, para el hijo de Carlos, porque todo el mundo está viendo que Carlos IV ha perdido toda iniciativa. Antes del 2 de mayo, ahí en Aranjuez, un motín. Ese motín es un motín popular, es un motín más que popular, populachero, pero está movido por alguien. Está movido fundamentalmente por los militares y los nobles del partido fernandino, que quieren provocar un cambio de poder. Pensando en que Fernando VII va a solucionar algo que su padre no ha solucionado. Bueno, en todo caso, era una apuesta. Pero el clima de conspiración está por todas partes. El 2 de mayo de 1808, los franceses ya han penetrado absolutamente en España. Como sabéis, no es una invasión, sino que es la corona quien les llama. Más precisamente, es la corona quien se lo autoriza para poder combatir a los ingleses. Aquí hay que empezar a contar cosas que salen un poco del relato habitual, así que me perdonaréis que haga este punteo. Todos hemos oído hablar del general Wellington, el inglés que vino a ayudar a los españoles, ¿verdad? Wellington no venía a ayudar a los españoles. Wellington tenía un ejército acantonado en la isla de Cork, cuyo objetivo era invadir por una parte Cartagena de Indias, por otra parte Buenos Aires. Era un ejército dirigido contra España. De hecho, han intentado 2 veces antes invadir Buenos Aires y ambas 2 veces la resistencia local lo ha frustrado. Ese ejército de los ingleses no viene a ayudarnos. Por eso se puede entender que la corona española cediera a la pretensión francesa de que las tropas francesas cruzaran la península para ir a Portugal, que era el aliado clave de Inglaterra. Así se entiende mejor. Es decir, Carlos IV podía cometer sus errores, pero la decisión tenía cierta lógica. Claro, el error fue pensar que los franceses iban a contentarse con simplemente pasar. Lo que hicieron fue controlar un país que estaba ya sin control. Y con unas órdenes concretas por parte de la corona, que eran las de colaborar con los franceses. Las órdenes del ejército, de la administración, de las cortes, todas eran de colaborar con los franceses, que estaban aquí como aliados, incluso protectores, frente a otro enemigo. Eso empieza a crear, a partir de un cierto momento, una sensación, especialmente en las clases populares, pero también en los viejos nobles del antiguo régimen, una sensación de opresión insoportable. Entre otras cosas porque el cierre inglés de las rutas americanas nos ha dejado con muy pocas vituallas. Todo el tráfico comercial, que era riquísimo con América, lo han cerrado. Apenas llegan cosas. Aquí la gente empieza a pasar hambre. Y está todo el mundo muy enfadado. Y por otra parte, los franceses, yo he estudiado en París, en fin, no son los mejores invitados del mundo. Llegan aquí y se comportan pues como los ingleses en Magaluf. Lo mismo, ¿eh? Bueno, y los ánimos se van caldeando. Y se comportan como los ingleses en Magaluf, los franceses, digo. Bueno, y los ánimos se van caldeando. Y el primer muerto francés no es en el 2 de mayo. Es unas semanas antes un oficial francés en Carabanchel que había violado a la hermana de un cura. Y el cura sale con la teja que llevaban entonces y el trabuco y según lo ve pasar por ahí, se lo carga. El ambiente era ese. En ese contexto empieza a haber unas conspiraciones ya muy formales por parte del ejército, de ciertos elementos del ejército que no toleran la orden de colaborar con alguien que se comporta como un invasor. Esta conspiración militar es fundamental para entender el 2 de mayo. Al mismo tiempo hay también una conspiración política. Y lo que entonces se llamaba Junta Suprema, que era el gobierno que había dejado aquí la corona, da una orden secreta para que se constituya una Junta Suprema alternativa por si los meten en la cárcel.
Y esa Junta Suprema Alternativa no está formada por liberales, está formada por gente del antiguo régimen, por los grandes nobles de la vieja situación, ¿no? de la España imperial. Como sabéis, el 2 de mayo, el jefe francés en Madrid, que es el mariscal de Murat, decide llevarse a lo que queda de familia real a Bayona. Por algún motivo, mira tú por dónde, ese día en la Plaza de Oriente había decenas de miles de personas, pero nunca había nadie allí. Pero mira tú por dónde ese día sí que había gente. Por algún motivo, mira tú por dónde, esa gente, que era gente del pueblo, en fin, que no sabía los enjuagues de palacio, se entera de que se van a llevar a los infantes. Evidentemente, alguien los había llevado allí, alguien se lo había contado, y cuando ven salir de palacio a los chavales, con dos, se lanzan a la calle al grito de que nos los llevan, y se lían a acuchillar franceses. Y así empieza el 2 de mayo. Y así empieza el levantamiento del pueblo en Madrid contra los franceses. Y mira tú por dónde esa gente que se levanta, en principio como una mera sublevación popular, en cuanto ve que los franceses meten más militares, van todos de consuno a un sitio que es el parque de artillería de Monteleón. Si conocéis Madrid, es donde está la plaza del 2 de mayo, hay un parque que es el parque de artillería, porque allí están las armas. ¿Y cómo sabía el pueblo que estaban allí las armas? O aún más, que les iban a abrir la puerta. Lo sabían, porque alguien se lo contó. Y lo que encuentran allí es a unos oficiales que, desobedeciendo las órdenes de sus superiores máximos, pero obedeciendo las de sus superiores inmediatos, se han encomendado a sí mismos y se han marchado al parque de Monteleón, han apresado a la guarnición francesa y empiezan a repartir armas a la gente que va. Este es el principio del levantamiento. Subrayo todo esto porque da la impresión de que es un movimiento puramente popular, de gente que espontáneamente se levanta contra un enemigo. No, había un foco de resistencia nacional previo. Pero va a pasar una cosa todavía más prodigiosa, y es lo siguiente. En Madrid vive en aquel momento un señor muy importante que se llamaba Esteban Fernández de León. Esteban Fernández de León era venezolano, es decir, español en la época. Había sido largo tiempo intendente en Caracas y ya retirado se había venido a vivir a Madrid. Formaba parte de esa junta secreta que se había constituido en caso de que metieran en la cárcel a la Junta Suprema. Esteban Fernández de León ve lo que está pasando en la capital, coge el carro, la mujer, las hijas y se marcha fuera de Madrid, pero no huye de Madrid, se va a Móstoles. ¿Por qué a Móstoles? Que es un sitio, es una ciudad dignísima, y no seré yo quien menosprecia a los mostoleños, pero en la época es un pueblo perdido en la carretera de Extremadura. Bueno, porque en Móstoles hay otro gran señor, que se llama Juan Pérez Villamil, gran jurista de la corona, que también formaba parte de esa junta secreta, que tendría que haber tomado el poder en Madrid. Y son los dos quienes empiezan a plantearse qué podemos hacer para que el ejército tenga noticia de esto y se levante. Y Pérez Villamil, que es un gran jurista, piensa, lo que tenemos que hacer es un bando municipal. ¿Por qué? Esto también es interesantísimo. Porque en la España de aquel momento y desde los tiempos iniciales de la Reconquista, los municipios en España son una fuente de legitimidad directa. Ponen directamente en relación al ciudadano con el rey. Los municipios, desde el principio. Cuando Núñez de Balboa tiene que escaparse de Enciso que le quiere meter en la cárcel, funda un municipio, según toca tierra firme, Santa María de la Antigua. Cuando Hernán Cortés quiere escaparse del virrey que le quiere, funda un municipio, que es Veracruz. Aquí es lo mismo, van a un municipio, para que los alcaldes, que eran dos de Móstoles, lo firmen. Y eso va a tener poder de ley. Había dos alcaldes porque en la época los ciudadanos no eran todos iguales ante la ley, o más bien no tenían la misma ley. De tal forma que había un alcalde para el estamento de hombres buenos que se llamaba y otro para el pueblo. Andrés Torrejón y Simón Hernández. Bueno, son estos dos quienes firman un papel que ellos jamás habían sido capaces de escribir, evidentemente. Lo ha escrito Pérez Villamil, que es una declaración de guerra. Por eso es concebible que fuera un pequeño municipio perdido en la estepa madrileña el que declarara la guerra a Napoleón, porque no era un pequeño municipio, era un municipio. Dos, todo el mundo sabía que quienes hablaban en realidad
en nombre de aquellos dos alcaldes era la famosa junta secreta que estaba diciendo vamos a por ellos. ¿Y cómo llega el bando desde Móstoles hasta el ejército? El grueso del ejército estaba en Extremadura, entonces, cerca de Navalmoral de la Mata. Pues llega porque con Esteban Fernández de León había un tipo al que yo siempre había pensado personalmente que era un mero jinete de postas, de estos que hacían antiguamente los envíos y tal, pero que investigaciones recientes parecen demostrar con bastante claridad que era militar, que se llama Pedro Serrano. Es uno de estos héroes que aparecen en la historia, brillan 2 días y luego desaparecen. ¿Por qué han muerto o por qué no se sabe qué ha sido de ellos? Pedro Serrano es el que, según firman los alcaldes, ese documento que les han tendido Pérez Villamil y Fernández de León, los grandes señores del antiguo régimen, dice, yo lo llevo. Yo lo llevo. Así que coge su caballo, coge el bando y va pueblo por pueblo, Maqueda, etcétera, entregándolo en los ayuntamientos para que saquen una copia y llevándose el texto sin parar de cabalgar hasta Navalmoral de la Mata. Es fama que en Navalmoral su caballo revienta y él desaparece de la historia. No sabemos si muerto o cómo. El asunto es que es precisamente así, gracias a este Pedro Serrano, cuyo nombre ignora todo el mundo, como el bando de Móstoles pudo conocerse en toda España. Porque cada uno de estos municipios lo mandaba a su vez al vecino y el vecino lo mandaba al otro. De tal forma que en apenas una semana no había municipio en España que no supiera que había que levantarse contra los franceses. Y la pregunta es, bueno, ¿y por qué se levantaron? Quiero decir, tú estás en Madrid soportando a los franchutes y tal, bueno, puedes entender que te levantes. Tú estás pero en un pueblo de Burgos. ¿Por qué? Pues sí, se levantaron. Y esto es una cosa auténticamente prodigiosa que, desde mi punto de vista, es importantísimo porque demuestra hasta qué punto puede hablarse realmente de una idea de soberanía nacional española en el pueblo español, aunque no con la idea de la nación moderna, ciertamente, en la España de aquel tiempo. Esto lo vio muy bien, aunque no lo parece mentira, Carlos Marx, nada menos. Carlos Marx tuvo una época, hacia los años 50 o así, Marx era muy golfo, estaba siempre con los problemas de dinero tremebundos. Entonces hubo una época en la que se dedicaba a mandar artículos a Estados Unidos que allí le publicaban, ¿no? Bueno, y están muy francamente buenos. Y en uno de esos artículos, él explica que lo que no había entendido Napoleón de España es que España no era una sociedad como el resto de las sociedades europeas del antiguo régimen. Napoleón pensaba que en España, como en cualquier otro sistema absolutista, cortar la cabeza del rey era suficiente para que todo el orden se desplomara. Y Napoleón no podía saber, seguramente porque nadie se lo había contado, que en España funcionaba desde muchísimos siglos atrás, desde el principio de la Reconquista, una red densísima de instituciones populares, de ayuntamientos, de juntas, de fueros locales, que en la práctica significaban una legitimidad sin necesidad de que el rey la sancionara. Por eso España, por más que lo pretendieron los Borbones, no era una monarquía absoluta, porque existía todo ese tejido previo que hacía factible que en una ciudad, en Oviedo, por ejemplo, o en Bilbao, se levantara una junta de patricios locales y declarara la guerra a un enemigo exterior. Y eso fue exactamente lo que pasó, de tal forma que en muy poco tiempo toda España se levanta porque sus instituciones previas, preconstitucionales, es verdad, pero ya nacionales, porque es el pueblo sin la corona el que se está levantando, entra en guerra contra el mayor poder de su tiempo. Bueno, todos sabemos que la cosa fue muy bien al principio, Agustina de Aragón, Zaragoza, la puerta del Portillo con el cañón aquel, en Valencia con el Palleter, todo lo que sabemos. Y que se torció en cuanto Napoleón dijo, sois un desastre todos, dejadme que voy, dejadme solo. Pues solo era con 500.000 soldados con los que cruzó Pirineos primero y la Sierra de Guadarrama después y empezó a repartir estopa. Y asentó, en fin, en el trono a su hermano. En todas partes, menos en una en la que tuvieron que refugiarse las Cortes, que fue precisamente Cádiz. Cádiz era la que más lejos pillaba de la entrada napoleónica, lógicamente, pero además estaba protegida por la flota inglesa, con lo cual resultaba, bueno, un buen lugar para esconderse.
Por favor, claro que sí. Luego te lo cuento en... Protegida por la escuadra inglesa. Entonces, era el lugar ideal para reunirse allí. Fernando VII, después del cambalache bastante impresentable con su padre y con Napoleón, quién le quita la corona, quién se la pone, quién no sé qué, necesita legitimarse. Y puesto que él es rey a ojos de buena parte de la nación, lo que hace es que se convoquen las cortes. Cortes que se convocaban periódicamente. Cortes, paréntesis, pero me parece que es importante saberlo. En España las cortes son, desde 1180, las primeras cortes con representación popular de Europa. Todo el mundo dice que el parlamentarismo lo inventan los ingleses. También dice que inventaron el té y es una planta asiática. En fin, no. Las primeras cortes con representación popular se inventan en las Cortes de León. Y no porque el rey fuera particularmente demócrata, sino porque necesitaba una voz alternativa al peso de los grandes nobles. Así que lo que hizo fue ir a las ciudades y decirles, vosotros mandáis vuestros representantes. Pero nosotros, mi rey, si solo somos campesinos, artesanos, vosotros. Así que vosotros elegid a vuestros patricios urbanos que van a estar en las cortes al lado de los grandes nobles, de los grandes eclesiásticos. Eso empieza así y va a durar mucho tiempo. Y en líneas generales, las cortes en España, las de Aragón enseguida copiarán el modelo, después las de Navarra, van a ser cortes ya con una representación popular. No es una representación democrática como la entendemos, claro. Efectivamente no lo eran, pero sí con una representación popular que incide en esa idea tan típicamente española desde el principio de la Reconquista, sino antes, de que hay una relación directa entre el pueblo y el soberano, sin intermediarios. Lo era el municipio y lo son otras muchas instituciones. ¿Sabéis que Carlos III todos tenemos en la cabeza quién es, ¿no? Este rey que era como Juan Carlos de Borbón, pero más flaco y con peluca, y que le hicieron la canción de mírala, mírala, la puerta de Alcalá, etc. Y todo el mundo piensa que era un rey liberal y... Bueno, Carlos III es el primer rey que intenta meter en España la doctrina del derecho divino del monarca. Porque en España los reyes nunca han sido de derecho divino. Esto es una cosa típicamente francesa. Es una cosa típicamente francesa, sobre todo por las guerras civiles horribles del 16, las guerras de religión que dejaron centenares de miles de muertos, que cuando se solucionan la única opción para el rey es decir, yo voy a reinar porque Dios lo ha mandado. Pero es una cosa muy específicamente francesa que teoriza un gran teólogo que se llama Bossuet. Bueno, en España nunca había sido así. Y Carlos III, que está francamente preocupado por el hecho de que España sea un país donde le da la impresión de que todo el mundo va a su bola, el pueblo le monta motines, los curas hacen lo que quieren, se van a hacer misiones por América y no le dicen, y eso él no lo puede soportar, quiere reintroducir, al mismo tiempo que expulsa a los jesuitas, quiere introducir en España el derecho divino de la monarquía, que no lo consiguió. Subrayo todo esto porque en un momento tan crucial como este de 1808, 9, 10, 11, 12 y hasta la Constitución, el rey español nunca fue un rey absoluto. No podía. No podía porque había tal red de instituciones por debajo y por encima, las juntas provinciales, las juntas... que realmente no podía hacerlo. Y Fernando VII no quiso al principio, luego ya fue otra historia. Las Cortes, vuelvo a las Cortes. Es cuando se convoca precisamente Cortes, Fernando VII, y entonces aparece otro elemento que lo va a cambiar absolutamente todo. Y es el siguiente. Vosotros pensad que sois gobernantes de un país que incorpora la península ibérica, toda Centroamérica, todo el Perú, el estuario del Plata, las Filipinas, y que queréis juntar a todo el mundo, en un mundo en el que no hay aviones, evidentemente, y además que está en guerra. No va a ir nadie. Es muy difícil. Aún así habrá representantes de los virreinatos, que no colonias, nunca lo fueron, de los virreinatos en las Cortes de Cádiz, pero muy poquitos. Y lo mismo con los representantes de la propia península, porque cruzar la península en tiempos de guerra era complicado. Entonces, un grupo muy concreto, en torno al conde de Toreno fundamentalmente, Queipo de Llano, se llamaba de apellido, empieza a maniobrar para llenar todas las cortes de liberales.
de liberales que querían trasladar aquí el modelo que originalmente se había querido implantar en las constituciones liberales de Estados Unidos, de Francia, de Inglaterra, etcétera, de soberanía popular. Hasta ese momento, la soberanía la encarnaba la persona del soberano, en este caso el rey. Con un poder limitado, no queríamos visto, no quiere decir que fuera ilimitado, pero era un poder personal. Lo nuevo es, el soberano no es él, el soberano es la nación. ¿Y qué es la nación? Pues esta es una pregunta con una respuesta complejísima y mucho más en aquella España, porque la idea de la nación es la reunión de los españoles de ambos hemisferios, significa que la nación existe ya, y que está aquí y está allá. ¿Y cómo sabes quiénes son los representantes adecuados? ¿Y cómo los eliges? ¿Y quién? En realidad es una pura declaración ideológica, pero es muy importante. Es muy importante porque, digamos, que menoscaba la capacidad política del rey, por supuesto que es importante, y abre el mapa para un cambio de régimen profundísimo. Por eso el conde de Toreno, en un libro absolutamente crucial, fundamental, porque además él lo vivió, no habla de guerra y constitución en España, habla de guerra y revolución en España. Porque para ellos lo que estaban haciendo era una revolución. Ellos pensaban que estaban haciendo la revolución francesa en España. Luego el tiempo pasa, las corrientes cambian, los viejos abuelos turbulentos liberales nos parecen gente muy de orden y de derechas, pero en la época la izquierda eran ellos, eran los que estaban haciendo esa revolución y eran perfectamente conscientes de lo que estaban haciendo. Llenaron las cortes con gente sacada de aquí y de allá, de las pequeñas logias que funcionaban, más o menos masónicas, en Andalucía, en Madrid, etcétera. Luego se recusó que participaran en estas cortes, claro, porque nada les legitimaba. De repente aparecía un canónigo de una catedral que era procurador en las cortes y decía, oiga, que me he ido a sentar y aquí había un señor de Cádiz. Las cortes fueron así. Sin embargo, con todo, aquellas cortes consiguieron el fenómeno de que mucha gente que en principio habría sido reacia a aprobar aquello en cualquier otro momento, en este, sin embargo, sí lo aceptara. Y que lo aceptara porque era absolutamente crucial, por lo que tenía de símbolo de la resistencia nacional. El valor, desde mi punto de vista, en fin, es una opinión, el valor real de la Constitución de 1812 no es tanto el texto constitucional como lo que representa para la gente que en aquel momento ve aquí una afirmación de su capacidad de resistencia frente a un poder enemigo. Frente a un poder enemigo, que es el francés, que es el poder absoluto, y enseguida frente al poder inglés, pero esta es otra historia. No sé cómo voy de tiempo, me pongo ¿8 qué? Que son las 8, vale. ¿15 minutos más? Venga, 15 minutos más. El texto de la Constitución, como sabéis, queda en papel mojado enseguida. No se aplica nunca, por supuesto, mientras dura la guerra, claro. Cuando la guerra acaba y vuelve Fernando VII, varios de los diputados que estaban presentes en aquellas cortes van a recibirle y le presentan un manifiesto, el manifiesto de los persas, os contaré por qué se llama así, donde lo que dicen es se acabó lo de la Constitución, vamos a volver al orden anterior. Se llama de los persas porque el manifiesto empieza diciendo algo que históricamente no es del todo cierto, pero bueno, en la época se pensaba que sí, que es que los persas de vez en cuando dejaban unos pocos días para que el pueblo hiciera lo que le daba la gana, lo que quisiera, que robara, que asaltara, y pasado ese día, o sea, a las 12 de la noche del último día ya, todo el mundo otra vez a funcionar como en un cuartel, ¿no? Entonces ellos decían, esto ha sido en los días de los persas de España, ¿no? Y ahora pasados estos días de los persas, tiene que volver el orden como era antiguamente. Y aquí se abre otra brecha que nos va a llevar ya hasta principios del siglo XX, si no más, que es la constatación de que el nuevo orden no funciona bien en ningún momento y al mismo tiempo el viejo orden no puede resucitar porque se ha muerto. Con frecuencia se le echa la culpa a Fernando VII del retorno del absolutismo. No es verdad. Fernando VII es un rey que sí tiene sus limitaciones ciertamente, pero
Toda Europa en aquel momento al mismo tiempo vuelve al absolutismo. Toda al mismo tiempo. Bueno, menos Inglaterra, pero por otros motivos. ¿Por qué? Pues lo que ellos ven es tanto en Viena como en Moscú, como en París, es porque París, como se ve, Francia ganó las guerras napoleónicas. Yo no sé cómo hacen los franceses, siempre todas las guerras que pierden parece que las han ganado, pero bueno, en fin, Francia ganó, la corona francesa ganó las guerras napoleónicas. Bueno, todos imponen el retorno al absolutismo y por supuesto España también. No es una cosa que se le ocurra solo a Fernando VII frente a... No, es la atmósfera del tiempo. Es verdad que el propio primo de Fernando, el francés, le dice, oh, pues podrías, a lo mejor alguna reforma, podías dejarla ahí, que no la puedo... Vale, bien, esto ya es otra historia. Lo que hay en aquel momento en España es trágico. Es trágico porque el país se ha roto. Se ha roto físicamente. O sea, España sale de la guerra de la independencia con una deuda del 1200%. Y es un cálculo pacato, está hecho sobre el patrimonio real. España sale de la guerra de la independencia con la industria, con la agricultura enteramente arruinada por la guerra, sin cabaña ganadera, porque se la han comido toda para los soldados, sin apenas industria, porque los franceses en su retirada rompían y los ingleses cuando llegaban también, porque Inglaterra también estaba haciendo la guerra a España en ese momento. De tal forma que lo que queda aquí a partir de 1814 es un mundo destrozado. Un mundo destrozado con un montón de gente con la escopeta en casa. Y aparecen enseguida las milicias nacionales y las milicias realistas y no sé cuál. Y esta gente está a tiros por el campo. Esa es la España que empieza a partir de ese momento, con un rey que ciertamente tampoco era la persona más inteligente del mundo y que no encuentra otra forma de cerrar que reprimir y reprimir y reprimir. Hasta que en una de estas, tanto se le va la mano que le dan un golpe militar. Un golpe militar que es el de Riego en 1820. Golpe militar, por cierto, del que hay que encontrar una cosa. Mientras todo esto ocurría aquí, en la otra parte de España, que era la americana, empezó una guerra civil, porque fue una guerra civil, entre los partidarios de seguir con la corona española y los partidarios de la emancipación. Y en esa guerra civil, los partidarios de la emancipación tienen ayuda inglesa, la Legión Inglesa, se llamaba así. Los partidarios de seguir con la corona no tienen ninguna ayuda exterior porque España no puede mandar tropas, porque no hay. Hay un señor que se llama Morillo, que hace maravillas conteniendo el animal de Simón Bolívar, pero poco más. Hay un momento, hacia 1820, en el que está a punto de ganar Morillo a Bolívar. Y además, en ese momento, España ya puede aportarle a Morillo en los refuerzos que necesita. Y monta un gran ejército. Y lo acantona en Cádiz. Y es justo en ese ejército donde se subleva Riego. De tal forma que nunca habrá socorro para Morillo en América, se perderán irremediablemente los virreinatos y aquí empezará otra revolución liberal financiada fundamentalmente por Mendizábal sobre la base del dinero inglés, que será de 1820, y volverá a la Constitución de 1812, porque es su reclamación. Y después de 3 años de gobierno, serán tan incapaces de aplicar la Constitución que el final será el llamamiento de Fernando VII al duque de Angulema para que entre con un ejército, los famosos 100.000 hijos de San Luis, para restablecer el absolutismo. ¿Sabéis? Nos han enseñado a todos que los españoles de la época eran tan borricos y tan fachas todos que gritaban ¡vivan las cadenas, vivan las cadenas! Bueno, eran una coña. Es decir, los liberales habían estado 3 años diciendo que iban a librar a los españoles de sus cadenas. En esos 3 años el desastre de gobierno había sido tal que la gente salía a la calle a gritarles de cachondeo ¡vivan las cadenas! Eso fue lo que pasó. Y a partir de ese momento, toda la historia constitucional española es una pugna permanente entre 2 familias liberales. Los liberales doceañistas, así llamados,
que son partidarios de reimplantar de una forma u otra la Constitución del 12, y los liberales exaltados, que son partidarios de eliminar cualquier tipo de referencia al rey en la soberanía nacional. Y todo nuestro siglo XIX podría contarse así, y como es muy largo y muy complicado, ahí no me voy a meter, simplemente me quedaré en la importancia de la fecha 1812 para nuestra historia nacional. 1812, la guerra contra Napoleón estaba muy lejos de poder ganarse. Hay la batalla de los Arapiles, que es una victoria importante, aunque con un número de bajas tremendo por las dos partes. Pero Wellington llega a tomar Madrid, pero tiene que marcharse. O sea, no, está muy lejos. Lo que salva a España en aquel momento es el desastre de Napoleón en Rusia. Eso hace que tenga que aspirar un montón de recursos. Él mismo lo dirá en sus memorias. Esta maldita guerra de España, decía Napoleón, no había entendido nada de lo que pasaba aquí. No había entendido nada de lo que pasaba aquí. Tiene que retirar gente, al final perderán. Ese no había entendido nada de lo que pasaba aquí, me parece que es una buena reflexión para terminar. Con frecuencia los españoles, cuando nos cuentan ahora la historia, no entendemos nada de lo que pasa aquí. O sea, a ti te cuentan la Constitución de 1812 con los términos convencionales como los han enseñado a mí, a vosotros, imagino. Y realmente es incomprensible. Para poder entenderlo hay que entender todo lo que Napoleón no sabía, ¿no? Primero, que nuestro sentido de la libertad personal y popular viene de muy antiguo, que no es una constitución. Es más importante. Permite hacer una constitución. Que nuestro sentido de las libertades colectivas arranca muy antiguo, con los municipios de la Reconquista. Que nuestro sentido de la limitación del poder de la corona no arranca con la Constitución de 1812, arranca mucho antes, concretamente con la llamada teoría populista del jesuita Suárez, según la cual, al contrario de lo que pensaban los franceses, el rey no es la palabra de Dios en la tierra, sino que es efectivamente un poder que Dios ha puesto ahí, pero porque el pueblo ha querido y por tanto debe darle explicaciones, cosa que también es única. Napoleón no sabía que al fin y al cabo nosotros los españoles tenemos una historia previa muy larga, llena de gente que ha luchado siempre por sus libertades personales y colectivas, por sus libertades concretas, y que por eso somos capaces de hacer una constitución detrás de otra, ¿no? Y digan lo que digan, seguir manteniendo esas libertades. Es posible que hoy eso se haya olvidado, pero aquí estamos precisamente para recordarlo, para recordar que fundamentalmente somos un pueblo de gente libre, un pueblo de gente libre que seguirá siéndolo mientras sepa seguir recordando quiénes somos. Y para eso precisamente ha nacido esta asociación. Gracias mil. Vale, y ahora, gracias mil. Vale. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Muy bien. Esparza. Si alguno quiere hacer alguna pregunta. ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta, alguna aclaración o algo? ¿Algún insulto o lo que? Yo simplemente... Yo creo que... Se le No, que me ha gustado mucho de la charla. Gracias. Y preguntar por qué cree que ya hasta la misma izquierda de España, y por supuesto la derecha, ya no la defiende tanto como antes. De hecho, la ven. No se entiende bien lo que significó, porque considera que ya no es una referencia. Me da la sensación que no está siendo ya aquí. Me parece que es una sensación acertada, efectivamente. Para buena parte de la izquierda, que está ya en un momento post-nacional, la Constitución de 1812 no deja de ser un recuerdo molesto, porque es esencialmente una Constitución nacional y, por tanto, patriota. Y hay cierta derecha también que, como a lo que está entregada es a la construcción de un mundo global donde las naciones desaparecen, pues este es un recuerdo un poco molesto. Les gusta más recordar, curiosamente, la Constitución americana, ¿verdad?, que la nuestra. Pero bueno, ellos son así.
Por eso es tan importante precisamente recordarla en este nuevo contexto. Hace, no sé, 30, 40 años, recordar la Constitución de 1812 podía ser, bueno, como se dijo en cierto momento, del ámbito del PP, por ser más concretos, ¿verdad?, que España nacía con esa Constitución. Evidentemente no. Creo que ahora podemos darle la vuelta a ese planteamiento que viene de la tradición liberal del 19 e incorporar precisamente la Constitución de 1812 como un magnífico ejemplo de patriotismo español y que como tal merece ser recordado en su contexto concreto, ¿no?, y real. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien quiere alguna aclaración? ¿Hay menos libertades ahora que entonces? La pregunta es, ¿hay menos libertades ahora que entonces? Bueno, libertades personales. Es que no es lo mismo libertades personales que libertades públicas. Claro. Libertades públicas, en principio y teóricamente hay más, en cuanto a capacidad de expresión, etc. Luego es verdad que tú no puedes montar un periódico si no eres rico, pero bueno, una web sí que la puedes montar. Así que en términos de libertades públicas, teóricas, sí que hay más libertades públicas ahora que entonces. Otra cosa es que entonces, en una sociedad como la del siglo XVII y XVIII, la necesidad de libertades públicas era una cosa muy reducida, muy limitada. Se limitaba a una clase concreta, que es la burguesía, por eso hay revoluciones. En cuanto a libertades personales, es verdad que el crecimiento hasta lo monstruoso de los aparatos estatales y de sus sistemas de control han hecho que hoy no sea posible escapar a ningún lado. Cosa que hasta, yo no te digo el 19, hasta 1950, vamos, era perfectamente posible, hoy ya no. El Estado ha crecido de tal forma que, por así decir, se ha desprovisto de su contenido político, porque en realidad ya no manda nada, ya no pinta nada, ni en la política agraria, ni en la política, no. Y por el contrario, ha incrementado exponencialmente su contenido represivo y de control, de tal forma que las libertades personales han ido menguando a toda velocidad, sin ninguna duda. ¿Alguna pregunta más? Bueno. Agradezco a Paco Rubio su presencia y para finalizar el acto y para despedirlo, hará una declamación de un poema de Pablo Parellada, titulado El idioma castellano, que explica de las ideas de la creación de esta asociación, defender nuestros idiomas, tanto el nacional como el de Valencia. Porque qué mejor para unir a los dos continentes que la lengua castellana. Entonces, Paco. ¿Sí? No sé si cogerla. No sé si se me oye bien así o queréis que lo haga mejor con el micrófono. ¿Mejor? Bueno, mi mujer ya me está diciendo que lo ponga a 1 metro de distancia. No, está muy bien. Me da igual. Quitar esto, que no se A ver, este poema de Pablo Parellada habla de las variaciones que tiene el idioma castellano solo con que se cambie... Perdón. Solo con que se cambie, por ejemplo, de masculino a femenino una palabra o se le ponga un acento, ¿no? Esas variaciones que hay en el idioma castellano, que ahora os vais a dar cuenta de cuántos cambios hay, ¿no? Y este poema, que lo escribió pues a finales del siglo XIX o a principios del XX, no hay una fecha concreta en la que lo escribiera, ¿no? Pablo Parellada. Y yo me lo aprendí hace ya mucho tiempo y bueno, de momento está en la cabeza hasta que se me vaya, ¿no? Y empieza así, ¿no? Dice, señoras, señores, un servidor, Pedro Pérez Pacticola, cual la Academia Española limpia, fija y da esplendor. Pero yo lo hago mejor y no son ganas de hablar, pues les voy a demostrar que es preciso meter mano al idioma castellano donde hay mucho que arreglar. ¿Me quieren decir por qué en tamaño y en esencia hay esa gran diferencia entre un buque y un buque? ¿Por el acento? Pues yo por esa insignificancia no concibo la distancia de presidio a presidio, ni de Tomás a Tomás, ni de un topo al que topó, de un paleto a un paleto, ni de colas a colas. Mas dejemos el acento, que convierte, como ves, las ingles
en un inglés. Y pasemos a otro cuento. ¿A ustedes no les asombra que diciendo rico y rica, majo y maja, chico y chica, no digamos hombre y hombra? Y esa frase tan oída del marido y la mujer, ¿por qué no tiene que ser el marido y la marida? Por eso no encuentro mal si alguno me dice cuala, como decimos Pascuala, femenino de Pascual. El sexo hablar nos obliga a cada cual, como digo. Si es hombre, me voy contigo. Si es mujer, me voy contigo. ¿Puede darse en general, al pasar del masculino a su nombre femenino, nada más irracional? La hembra del cazo es caza, la del velo es una vela, la del suelo es una suela y la del plazo una plaza, la del correo, correa, la del mes, mesa, la del pan, pana, la del mus, musa, la del can, cana y la del jaleo, jalea. ¿Por qué llamamos tortero al que elabora una torta y al sastre que ternos corta no le llamamos ternero? Como tampoco imagino, ni el diccionario me explica, por qué al que gorros fabrica no se le llama gorrino. ¿Por qué las Josefas son por pepitas conocidas como si fuesen salidas de las tripas de un melón? ¿Por qué el de Cuenca no es cuenco? Bodoque, el que va de boda, y a los que árboles podan no se les llama podencos. Cometa está mal escrito, y por eso no me peta. ¿Hay en el cielo un cometa que cometa algún delito? Y no habrá quien no conciba que llamarle firmamento al cielo es un esperpento. ¿Quién va a firmar ahí arriba? ¿Es posible que persona alguna acepte el misterio de llamarle monasterio donde no hay ninguna mona? ¿Y no es tremenda gansada en el teatro que sea denominada platea donde no platea nada? Si el que bebe es bebedor y el sitio es el bebedero, a lo que hoy es comedor hay que llamar comedero. Comedor será quien coma, como bebedor quien bebe. De esta manera se debe modificar el idioma. ¿A vuestro oído no admira lo mismo que yo lo admiro, que quien descerraja un tiro dispara pero no tira? Este verbo y otros 1000 en nuestro idioma son barro. Tira el que tira de un carro, no el que dispara un fusil. De largo sacar largueza en lugar de larguedad y de corto cortedad en vez de sacar corteza. Del mismo modo me aquejo de ver que un libro es un tomo. Será tomo si lo tomo, si no lo tomo es un dejo. Si le llamamos mirón al que está mirando mucho, cuando mucho ladre un chucho, se le llamará ladrón. Porque la sílaba on indica aumento. Y extraño que a un ramo de gran tamaño no se le llame Ramón. Y por la misma razón, si los que estáis escuchando un gran rato estáis pasando un ratón. Y basta para quedar convencido el más profano que el idioma castellano tiene mucho que arreglar. Con que basta ya de historias. Y si al terminar me dais 2 palmadas, no temáis, porque os llamen palmatorias. Ahí está todavía. Bueno, estimados amigos, con esta declamación de nuestro amigo Paco, ya damos por final el acto de la presentación de hace 1809. Quedamos a vuestra disposición. En la red habrá una web, si alguno está interesado en algunos datos más, ahí podéis comunicar con nosotros a través de WhatsApp o a través de nosotros mismos y de la propia web, que si hoy no está acabada, porque tenemos una pequeña, que es para que nos dé acceso y tiempo a hacer una en mejor estado, para incluso aquel que quiera colaborar con nosotros o quiera estar de socio. Muchas gracias por vuestra presencia. Los libros. Y los libros. A la salida, si alguno está interesado, ha venido de la editorial con la que La Esfera. está la editorial es La Esfera. La Esfera, por si alguno está interesado en alguno de los
y los que ha editado y los que ha escrito nuestro querido y amigo Rafa. Buenas noches. Muy bien. Gracias, Luis.